Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este recorrido donde desentrañaremos los últimos días, los secretos y las sombras que marcaron la vida de Raphael Itier. Hoy abriremos una historia que no solo habla de música, sino del peso silencioso que acompañó a un hombre que sostuvo una leyenda durante más de 6 décadas. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar revela un lado que pocos imaginaban. En la madrugada del 6 de diciembre de 2025, mientras San Juan seguía respirando bajo la humedad del Caribe, una habitación silenciosa guardaba el pulso débil de un hombre que había dado ritmo a generaciones enteras. Allí, rodeado de una calma casi insoportable, Raphael Itier luchaba contra la fragilidad de un cuerpo que había cargado el peso de la música latina durante casi un siglo. Sus familiares lo observaban en silencio, sosteniéndole la mano como si temieran que incluso un suspiro pudiera quebrarlo antes de tiempo. Una vieja fotografía del Gran Combo descansaba en una mesa cercana, recordando la época en la que la alegría, la juventud y el futuro parecían interminables. Afuera, la ciudad seguía su rutina sin saber que una era estaba a punto de apagarse para siempre. Mientras dentro de la casa los recuerdos se acumulaban como murmullos que solo él podía escuchar. A esta altura del relato quiero agradecerte por ver mi video y pedirte que te suscribas al canal para ayudarme a seguir creando contenido que realmente marque la diferencia. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este espacio. Pero para entender la magnitud de ese instante final hay que volver atrás, a los lugares donde su historia comenzó a tomar forma. Raphael Itier nació el 29 de agosto de 1926 en Río Piedras, un barrio humilde donde la música no era un lujo sino una necesidad emocional, un latido cotidiano que llenaba los callejones y moldeaba a quienes crecían allí. Su infancia estuvo marcada por carencias, por silencios que dolían más que la pobreza misma y por la ausencia de su padre. Una herida que lo obligó a madurar antes de tiempo. En ese vacío, la música se convirtió en refugio, compañía y destino. Aprendió a tocar piano mirando, imitando, adivinando, como si el ritmo ya viviera dentro de él mucho antes de que pudiera entenderlo. En su juventud comenzó a moverse entre pequeños conjuntos locales, descubriendo que su talento no terminaba en el teclado. Tenía un oído privilegiado, sí, pero también una capacidad natural para ordenar el caos musical, para escuchar lo que otros pasaban por alto, para darle forma a ese sonido caribeño que pronto se convertiría en la columna vertebral de su vida. Esa habilidad creció aún más cuando fue reclutado por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Una experiencia dura que lo marcó con disciplina, precisión y carácter. Lejos de asustarlo, aquel rigor moldeó al director que años después sostendría una de las orquestas más importantes de la historia latina. Cuando regresó a Puerto Rico encontró una escena vibrante pero sin brújula, llena de talento disperso, de sueños inconclusos y de oportunidades que se escapaban entre los dedos. Fue entonces cuando comenzó a gestarse en su interior la primera chispa de una idea que cambiaría la música para siempre. Como aquel joven tímido, criado entre carencias y ritmos callejeros, logró transformarse en el arquitecto de una institución musical que sobreviviría a modas, crisis y generaciones enteras. La respuesta está en los pasos que dio a partir de ese momento, en las decisiones que tomó en silencio y en el hambre artística que nunca lo abandonó. Y así, antes de que los aplausos, los viajes y la fama se convirtieran en parte de su rutina, Raphael Itier estaba sembrando los cimientos de un legado que todavía hoy leita en el corazón del Caribe. Tras los primeros destellos de talento y disciplina que marcaron la juventud de Raphael Itier, comenzó a formarse alrededor de él una convicción silenciosa: la música no sería solo un oficio, sino el camino que lo acompañaría hasta el último día de su vida. Sin embargo, en esos años iniciales, lejos de los escenarios multitudinarios y de la reputación que más tarde conquistaría,
Rafael todavía era un joven que buscaba su lugar en un panorama musical repleto de competencia, incertidumbre y cambios vertiginosos. En la Puerto Rico de mediados del siglo XX, la vida cotidiana estaba marcada por transformaciones sociales que afectaban a cada familia, cada barrio y cada artista en busca de una oportunidad. Mientras algunos músicos encontraban trabajo en hoteles y clubes nocturnos que comenzaban a expandirse con el turismo, otros quedaban atrapados en empleos temporales, luchando para sostenerse en medio de un entorno duro y frenético. Rafael, con una mezcla de timidez y determinación, se movía entre esos espacios con la esperanza de encontrar una plataforma desde donde pudiera expresar su visión musical. No buscaba fama, buscaba identidad, un sonido que lo representara y que conectara de manera profunda con la tradición afrocaribeña que lo había marcado desde niño. Ese camino tomó forma cuando ingresó a agrupaciones más serias, donde descubrió que su rol natural iba mucho más allá de tocar un instrumento. Observaba, analizaba, corregía, dirigía sin alzar la voz, como si su liderazgo surgiera de manera orgánica, inevitable. Otros músicos veían en él una precisión rítmica poco común, la habilidad de anticipar errores, de ajustar armonías, de pulir arreglos hasta convertirlos en piezas sólidas y coherentes. Sin darse cuenta, estaba desarrollando las herramientas que años más tarde sostendrían a una orquesta destinada a cambiar la historia. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando se unió a la agrupación Cortijo y su Combo, una institución rítmica que en aquel entonces revolucionaba la música caribeña con una mezcla explosiva de bomba, plena y sonoridades afroantillanas. Allí, Rafael encontró un entorno que lo retó y lo empujó al límite. Rodeado de músicos talentosos, con especial énfasis en la figura del legendario Rafael Cortijo, aprendió a comprender la importancia del rigor colectivo, del trabajo en equipo y del compromiso absoluto con el sonido. Aquellos años fueron fundamentales para afinar sus criterios musicales y para descubrir que, aun en medio de una maquinaria vigorosa, él tenía algo que aportar, algo propio que todavía no sabía cómo definir. Sin embargo, la historia de cualquier agrupación brillante suele estar marcada por momentos difíciles. Cortijo y su Combo enfrentó conflictos internos que, sumados a problemas externos, llevaron a su inevitable disolución. Para muchos, aquel final fue devastador. Para Rafael, sin embargo, significó un llamado. No un impulso de ambición, sino la sensación profunda de que debía crear algo diferente, estable y duradero, algo que pudiera sostenerse incluso cuando el mundo alrededor cambiara. Esa intuición comenzó a convertirse en plan, y ese plan, en la semilla de una orquesta que transformaría el rumbo de la música latina. Con las calles de San Juan como escenario silencioso de su evolución, Rafael Itier caminaba pensando en arreglos, en voces, en secciones de vientos que sonaran limpias, poderosas y con un swing caribeño inconfundible. Su mente, siempre activa, visualizaba un grupo que pudiera resistir el paso de las décadas, que no se quebrara con los egos ni con las modas pasajeras. Tenía claro que esa nueva orquesta debía tener disciplina, identidad y propósito. Lo que aún no sabía era que aquel impulso creativo daría forma a una institución que, con los años, sería conocida como la Universidad de la Salsa. Así comenzó a tomar forma una visión que todavía parecía pequeña para la magnitud que alcanzaría. Y mientras Rafael buscaba a los músicos que compartirían esa ambición, el destino se preparaba para abrirle un camino donde el talento y la determinación se unirían para crear algo que marcaría a generaciones enteras. A comienzos de los años 60, cuando la escena musical del Caribe se encontraba en plena efervescencia, Rafael Itier tomó una decisión que cambiaría su vida y el futuro de la salsa para siempre. Con la disolución de Cortijo y su Combo todavía fresca en la memoria colectiva,
surgía un enorme vacío artístico. Para la mayoría, ese vacío representaba una pérdida irreparable. Pero para Itier era la oportunidad de construir algo que trascendiera generaciones. Así, con una visión que combinaba rigor, tradición y una ambición silenciosa, comenzó a reunir a un grupo de músicos que compartieran su disciplina y su hambre creativa. Era 1962 cuando aquella idea se transformó en realidad bajo un nombre que con el tiempo resonaría en todo el continente, el Gran Combo de Puerto Rico. Desde el primer ensayo quedó claro que aquella no sería una orquesta común. Itier se comportaba no solo como director, sino como arquitecto del sonido. Cada entrada, cada frase melódica, cada silencio tenía un propósito. Sus músicos, lejos de sentirse limitados, comprendían que estaban siendo moldeados por un líder que sabía exactamente hacia dónde quería llevarlos. La identidad sonora del grupo se consolidó rápidamente, golpes rítmicos limpios, un swing contundente y arreglos que parecían bailar por sí solos. El público lo sintió de inmediato. Había fuerza, había precisión, había alma. Las canciones que surgieron en aquellos primeros años no tardaron en convertirse en himnos. Títulos como Brujería, Me liberé y a la reina le gustaba resonaban no solo en Puerto Rico, sino en ciudades donde la diáspora latina crecía a un ritmo imparable. Nueva York, Caracas, Panamá, La Habana y República Dominicana acogieron el sonido del Gran Combo como si fuese propio. Y mientras la orquesta ganaba fama, el liderazgo de Itier se volvía más evidente. Era un director exigente, meticuloso, obsesivo con los detalles, pero también profundamente comprometido con la excelencia. Esa exigencia, sin embargo, no estuvo exenta de consecuencias. Dentro de la orquesta comenzaron a gestarse tensiones que reflejaban el peso emocional que cargaba Itier. Algunos músicos lo veían como a un maestro indispensable, alguien que había logrado lo imposible, sostener el equilibrio de una orquesta que crecía a pasos gigantes. Otros, aunque respetaban su talento, temían su mirada crítica, esa capacidad casi quirúrgica para detectar errores que ni el público más atento podría percibir. Aún así, nadie podía negar que sin ese rigor, el Gran Combo no habría alcanzado la solidez que lo distinguía en un panorama musical repleto de competencia. El momento más crítico llegó con la salida de Andy Montañez en los años 70. Una de las voces más representativas de la orquesta. Para el público fue un shock, para Itier, una herida profunda. No se trataba solo de la pérdida de un cantante emblemático, sino del quiebre de una familia musical que él mismo había construido con sacrificio y disciplina. Detrás del escenario, mientras el mundo seguía celebrando los éxitos de la orquesta, Itier enfrentaba la fragilidad de los vínculos humanos dentro de un proyecto que exigía más de lo que muchos estaban dispuestos a dar. A pesar de estos desafíos, la orquesta no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Cada cambio de integrante se transformaba en una oportunidad para refrescar el sonido sin perder la esencia. Y así fue como, mientras otras agrupaciones desaparecían atrapadas por el tiempo, el Gran Combo seguía avanzando, grabando, girando y conquistando públicos nuevos con la misma fuerza de su primer día. Todo esto con Itier al centro, firme, silencioso, vigilante, como un guardián que no podía permitirse un instante de descanso. Pero detrás de ese éxito arrollador se escondía un peso que muchos ignoraban, la responsabilidad de sostener, año tras año, una institución cultural que ya no pertenecía solo a sus integrantes, sino a toda Latinoamérica. La disciplina que lo había llevado a la cima también comenzaba a desgarrar su tranquilidad interior. Y mientras el aplauso seguía resonando en los estadios, Itier empezaba a enfrentar una realidad mucho más íntima y dolorosa, la soledad inevitable de quien carga sobre sus hombros el peso de una leyenda.
mientras el Gran Combo alcanzaba alturas que ninguna otra orquesta caribeña había logrado. La vida personal de Rafael Itier comenzaba a mostrar grietas profundas que el público jamás llegó a ver con claridad. Detrás de su imagen firme, disciplinada e imperturbable, se escondía un hombre que pagaba un precio silencioso por sostener una maquinaria musical que parecía no detenerse nunca. Cada concierto era un triunfo, pero también un recordatorio de todo lo que había sacrificado para mantener viva la institución que había creado desde cero. La disciplina férrea que imponía al interior del grupo, esencial para alcanzar la excelencia, comenzó a generar fricciones acumuladas con el paso de los años. Ensayos interminables, perfeccionismo absoluto y una lealtad inquebrantable al sonido que él había moldeado se transformaron en un peso difícil de soportar para muchos músicos. Algunos lo veían como una figura paternal, un director cuya guía era casi sagrada. Otros, aunque lo respetaban profundamente, temían decepcionarlo, temían ese gesto severo que revelaba su inconformidad más que cualquier palabra. Para Itier, mantener la cohesión del grupo no era una opción, era una obligación casi moral. Las tensiones internas, sin embargo, no fueron las heridas más dolorosas. Con el paso de las décadas, la muerte fue arrebatándole colegas, amigos y compañeros de ruta que habían compartido con él los primeros compases de una era. Algunos enfermaron sin aviso, otros murieron en circunstancias trágicas que estremecieron la comunidad salsera. Cada pérdida se convertía en una sombra que él guardaba muy dentro, sin permitirse mostrar vulnerabilidad. El público veía a un hombre invencible, pero puertas adentro la soledad comenzaba a envolverse alrededor de él como una melodía triste que no podía ignorar. Y aún así, continuaba. Subía al escenario sonriendo, impecable, marcando cada entrada con la precisión de un reloj suizo. Nadie imaginaba que, al regresar a casa después de esos conciertos que parecían eternos, Itier cerraba la puerta y se encontraba con un silencio que dolía más que cualquier desacuerdo dentro del grupo. El eco de los aplausos se desvanecía rápido, dejando al descubierto una soledad que avanzaba sin pedir permiso. A mediados de los años posteriores, los problemas de salud comenzaron a intensificarse. Episodios cardíacos recurrentes, agotamiento extremo y días en los que apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama se convirtieron en parte de su rutina. Sin embargo, él se negaba a detenerse. Su mayor temor no era la muerte, sino la posibilidad de que el Gran Combo dejara de sonar, de que su legado se diluyera como tantas orquestas que habían sido olvidadas por el tiempo. Aquella responsabilidad, que durante décadas le dio propósito, ahora comenzaba a aplastarlo con un peso insoportable. En conversaciones privadas, Itier llegó a admitir que dirigir una leyenda lo había obligado a sacrificar partes enteras de su vida personal, momentos familiares que nunca recuperaría, relaciones que no resistieron el ritmo implacable de las giras, y un descanso que siempre se posponía para, después. Un después que nunca llegaba. Y aunque lograba mantener la fachada de fortaleza ante el mundo, sabía que las grietas internas se volvían cada vez más profundas. Mientras tanto, el contraste entre su figura pública y su realidad personal se volvía más doloroso con cada década. El público veía a un héroe musical incansable, pero él sentía que, poco a poco, su espíritu se desgastaba con la misma intensidad con la que exigía perfección a su orquesta. Era como si la luz que él mismo había encendido para iluminar la música latina comenzara a consumirlo desde dentro. Y en esa tensión constante entre la gloria y el desgaste, entre el aplauso y el silencio, entre la disciplina y la soledad, comenzaba a surgir una pregunta que Itier nunca se atrevió a verbalizar: ¿hasta qué punto puede un hombre sostener una leyenda sin desmoronarse por dentro? Con el paso de los años, Rafael Itier comenzó a retirarse lentamente del escenario que había dominado durante décadas.
Ya no podía dirigir ensayos interminables ni soportar las giras que antes recorría con energía inagotable. Su cuerpo, desgastado por casi un siglo de disciplina y entrega absoluta, empezó a mostrar señales claras de agotamiento. Los médicos insistían en que debía descansar, pero para un hombre que había vivido al ritmo del bongo toda su vida, detenerse significaba enfrentar algo que siempre había evitado, el silencio. Ese silencio, que para muchos sería paz, para él se convirtió en un recordatorio implacable de que el tiempo se estaba acabando. Desde su casa en San Juan seguía los pasos del Gran Combo a la distancia, observando cómo sus músicos continuaban el legado que él había construido con tanto rigor. Aunque sentía orgullo, una melancolía profunda lo envolvía. Era la primera vez en su vida que la orquesta avanzaba sin que él marcara el compás. En los meses previos a su muerte, su salud se deterioró rápidamente. Una pulmonía lo obligó a permanecer bajo vigilancia constante. Había días en los que lograba sonreír al escuchar una anécdota o al ver una fotografía antigua. Otros días apenas podía abrir los ojos. Su respiración se volvía cada vez más corta, su voz más apagada, y los latidos de su corazón parecían luchar por mantenerse dentro de un cuerpo que ya no respondía con la fortaleza de antes. Sus familiares lo acompañaban en silencio, sosteniéndole la mano como si intentaran aferrarlo a la vida a través del tacto. Le hablaban de recuerdos, de conciertos inolvidables, de los logros que él siempre evitó celebrar porque prefería pensar en el trabajo que quedaba por hacer. A veces, una chispa de vida aparecía en su mirada, como si por un instante recordara la magnitud del camino que había recorrido. En una de sus últimas conversaciones, según compartieron sus allegados, Itier murmuró una frase que dejó a todos con el corazón encogido. La música sigue, aunque yo ya no pueda dirigirla. Aquel susurro no era renuncia, era aceptación. Era la despedida de un hombre que había vivido para el ritmo, pero que ahora sabía que la última nota estaba a punto de sonar. Durante las noches que precedieron su muerte, el ambiente en la casa era casi sagrado. La fragancia de los medicamentos, el leve pitido del monitor y el murmullo del aire entrando con dificultad en sus pulmones creaban un escenario distante de los aplausos que lo habían acompañado durante años. Allí, en esa quietud que contrastaba con la vida vibrante que una vez llevó, Itier parecía hacer las paces con su destino. En la madrugada del 6 de diciembre de 2025, cuando el reloj apenas marcaba el inicio del día en San Juan, su respiración comenzó a desvanecerse. Cada inhalación era un hilo más delgado que el anterior, un susurro que se apagaba contra el silencio. Sus familiares, conscientes de lo inevitable, se aferraron a él con la ternura desesperada de quienes saben que están presenciando el último compás de una vida extraordinaria. Y cuando su corazón finalmente dejó de latir, no hubo estridencia, no hubo público, no hubo escenario. Solo un silencio profundo, casi reverente, que llenó la habitación. Fue el final de un hombre, sí, pero también el cierre de una era que había moldeado la identidad musical de todo un continente. En ese instante, más que la muerte del director de una orquesta, el mundo perdió a un guardián del ritmo, a un arquitecto de la cultura, a un maestro que dedicó su vida entera a que la música jamás dejara de sonar. La muerte de Rafael Itier no fue simplemente el cierre de una biografía musical, sino el comienzo de una onda expansiva que recorrió todo el mundo latino. En cuestión de horas, la noticia transformó a Puerto Rico en un enorme altar cultural. Las emisoras interrumpieron su programación para dedicarle a Itier una mezcla de boleros, sones y clásicos de la salsa que parecían abrazarlo en su despedida final. Como si la isla entera quisiera agradecerle por más de 60 años de ritmo, disciplina y elegancia artística. Pronto,
El duelo se extendió más allá del Caribe. Músicos de Cuba, Venezuela, Colombia, República Dominicana y Panamá expresaron su tristeza con palabras cargadas de gratitud. No hablaban solo de un director talentoso, sino de un referente cuya visión había organizado el caos creativo del movimiento salsero. Sin la disciplina y el oído impecable de Itier, afirmaban muchos, la salsa jamás habría adquirido la identidad sólida que permitió que generaciones enteras la hicieran suya. En Nueva York, las calles del barrio latino se llenaron de canciones que salían por las ventanas, como si cada bocina quisiera asegurarse de que su legado no se apagara con el amanecer. Videos de archivo inundaron las redes sociales, entrevistas donde Itier hablaba con humildad, conciertos donde su batuta parecía dialogar con el público, momentos íntimos que revelaban la sabiduría acumulada en una vida entera dedicada a la música. Los miembros actuales de El Gran Combo emitieron un comunicado breve, pero devastador: hoy se apagó nuestra primera luz. Y aquella frase revelaba una verdad que todos sentían, aunque pocos se atrevían a decir en voz alta. La orquesta, que había sobrevivido a décadas de cambios, enfrentaba ahora el vacío irreparable de perder al hombre que la había fundado, moldeado y protegido durante más de medio siglo. Frente a su casa en San Juan, fanáticos de todas las edades comenzaron a llegar espontáneamente llevando flores y tambores que golpeaban con suavidad. Era un homenaje que no necesitaba palabras. El pueblo devolviéndole al maestro la música que él había entregado durante toda su vida. Y a medida que el día avanzaba, se hacía evidente que la partida de Itier marcaba no solo el final de su vida, sino también el cierre de una era en la que la salsa funcionaba como identidad, resistencia y celebración colectiva. Sin embargo, entre las lágrimas y los homenajes, emergió una pregunta profunda. ¿Qué dejó realmente Rafael Itier al mundo? Materialmente, su patrimonio era modesto. Derechos de autor compartidos con El Gran Combo, algunas propiedades familiares, y un archivo íntimo lleno de partituras, fotografías y cuadernos donde había anotado ideas musicales desde los años 40. No hubo disputas ni controversias mediáticas. Todo se manejó con la discreción que siempre caracterizó su vida privada. Pero el verdadero legado no estaba en los objetos. Estaba en lo intangible. En el tejido cultural del Caribe y de toda Latinoamérica. En las generaciones de músicos que aprendieron de él sin haberlo conocido. En las historias personales que encontraron refugio, alegría o identidad en sus canciones. Durante décadas, Itier sostuvo una institución que no dependía de modas ni caprichos comerciales, sino de rigor, coherencia y pasión.